Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ahorita comparto la diapositiva. Am, no veo mi puntero. Ahora sí. Ya. Ah, ok, entonces vamos a ver. El tema que nos trae hoy a reunión es referente a cólera y enfermedad diarreica aguda. Vamos a ver. Comencemos entonces. Ya. Les presentaré un caso clínico. Este es el caso de un paciente varón, el cual en aquella oportunidad, estamos hablando de la época de los 90, por ahí la década de los 90, el paciente es llevado a un establecimiento de salud, a un centro de salud, por presentar eh, dolor abdominal, diarrea acuosa, vómitos. Y digamos, el único antecedente que presentaba en aquel momento aquel paciente es que había consumido agua directamente de una sequía, de un riachuelo, el cual, este riachuelo que empleaban en el caserío donde habitaba el paciente, ¿no? Y llega a ese establecimiento de salud y encuentran al paciente mal estado de hidratación, pupilas mióticas, lúcido, orientado, pero fíjense esta presión arterial. 60 la sistólica, 40 la diastólica y la frecuencia cardíaca muy elevada. Por ahí se describe diarrea copiosa, designada como una diarrea como agua de arroz. Sin embargo, no había eliminación de sangre ni en diarrea ni en el vómito. Describe en su momento que el vómito era inicialmente alimentario y posteriormente acuoso. Aquella oportunidad se estaban presentando los casos de cólera. Comenzaron a presentarse los casos de cólera. Este pequeño caso que se les escribe, menciona ahí en el examen auxiliar, encontraron una leucocitosis marcada y un hematocrito elevado. Estamos viendo una leucocitosis y de paso estamos viendo una hemoconcentración. Inicialmente asumieron que esto podría tratarse de una intoxicación. Las pupilas estaban dilatadas y todo eso, entonces plantearon de repente el uso, lo estaban planteando inicialmente como una intoxicación, pero posteriormente, dado los casos que comenzaron a llegar eh, con características similares, plantearon que estaban frente al diagnóstico de cólera.
Es una enfermedad que gracias a Dios no la vemos ya con mucha frecuencia, no vemos con mucha frecuencia el cólera en nuestro país, pero que en su momento fue muy agresiva y pues puso a prueba nuestro sistema de salud. ¿Cuál es el agente que va a producir el cólera? Pues vamos a tener al vibrio cólera, que es una bacteria gram negativa, móvil. Esta tiene más de 200 serogrupos, de los cuales el serogrupo O1 y O139 son los que se han descrito en epidemias de diarrea acuosa y diarrea grave. Del serogrupo O1 se plantea que tiene dos serotipos, el Ogawa y el Tor clásico. Debemos de tener presente que esta bacteria vive en ambientes marinos, eh, puede vivir en agua dulce, se transmite a través de alimentos, agua contaminada, sobre todo esto, ¿no? En áreas sin acceso a agua potable, tener presente eso. De ahí que, de alguna forma, la presencia de esta enfermedad es un indicador de la salubridad de un país. Nuevamente, más de 200 serogrupos, el O1 y el 139, estas asociadas con epidemias de diarrea acuosa aguda y grave. No tiene huéspedes vertebrados naturales, aparte del ser humano. No depende del ser humano para poder propagarse. Esta podemos encontrar en aguas saladas, cuando plantea aguas salobres, no es que se haya escrito mal la palabra. Esto se refiere a agua salada. Esta salinidad no llega a igualar la salinidad que tiene el agua del mar, pero igual es un intermedio entre el agua dulce y el agua del mar. En aguas saladas costeras, y esto lo vamos a encontrar en estos agentes, copépodos y otros constituyentes del zooplancton. Eh, por lo mismo que les mencionaba, ¿no? Estas aguas salobres, pues esta bacteria crece en aguas de baja salinidad cuando está templada y dispone de material orgánico adecuado. Entonces vemos que esta bacteria puede permanecer, puede estar presente ahí en zonas digamos, fácilmente en la naturaleza, mientras obtenga donde pueda mantenerse, ¿no? O sea, ahí tenemos que esta bacteria va a ser difícil de erradicar por sí misma. Si vemos las oportunidades en las cuales esta bacteria ha puesto en jaque a nivel al mundo o a uno u otro país, vemos que comienza a presentarse en el siglo XIX desde digamos, desde Asia y para posteriormente poder expandirse, generando posteriormente estas pandemias que en su momento fueron devastadoras. Es muy importante la propagación fecal oral y pues como quiera sé que en el medio ambiente se puede encontrar, pues de repente se puede evidenciar una reintroducción periódica en la población humana de este tipo de bacteria. Nuevamente, el cólera se asocia mucho al zooplancton. Los copépodos son estos, digamos, casi como crustáceos que se alimentan de zooplancton. Y entonces, esta presencia de estos, digamos, estos seres que se alimentan de zooplancton y la misma presencia del zooplancton hará que eliminar esta bacteria, pues, pueda ser, digamos, prácticamente imposible de eliminar. Pero debemos de tener en cuenta que en los países en los cuales las medidas de salubridad son las adecuadas, en estos países industrializados, ahí sí se puede ver que el cólera como tal, se obtiene una disminución de la misma. Am, Algo ha pasado con mi computadora. Ya, ok, está un poco lenta. Mm,
Ya, bueno. Eh, entonces, vamos viendo que desde la aparición de estas epidemias se va presentando cada cierto tiempo unos brotes o epidemias posteriores del cólera. Vemos por ahí casos de los años 94, por ahí de 1992 a 1993. Ojo que en la época esta del 92 al 93 nuestro país fue afectado grandemente. Y los posteriores que se van presentando, ¿no? 2008, 2009, donde de repente el común denominador es la deficiencia en el saneamiento en la infraestructura de agua. Eso es lo que nosotros podemos observar en esta enfermedad, puesto que la forma de transmisión fecal oral y la dificultad de poder erradicar esta bacteria es la que va a marcar la presencia de la misma. Am, entonces, un momentito, esto no me quiere hacer caso. Ya. Vemos acá un pequeño cuadro donde nosotros vemos las epidemias que han sido confirmadas en las diferentes etapas a nivel mundial y vemos los casos declarados en promedio y fíjense que zonas como Haití, donde la pobreza es alta y los sistemas de saneamiento, digamos, no son los adecuados, ahí se han descrito los últimos casos de epidemias de cólera, ¿no? En nuestro país, para inicios de los años 90, aparecieron los primeros casos, se plantea a nivel de Chancay, y esto se fue extendiendo rápidamente a otras ciudades costeras como Chimbote, Piura, Callao, y posteriormente se planteó a casi todos los departamentos de la costa, extendiéndose esto a la sierra, a la selva, y empieza de ahí y se fue de repente a toda América. Eh, Hubo una gran cantidad de casos, lo cual es 322.000 peruanos fueron contagiados y fíjense una mortalidad de 9 por 100.000. Vemos que esta enfermedad inició presentándose en nuestro país y posteriormente fue expandiéndose a las diferentes zonas de América. Y nuevamente nuestro sistema de salud puesto en jaque, puesto en prueba. Ya desde aquella época el sistema de salud tenía dificultades, pero gracias a Dios en su momento se pudo enfrentar de manera adecuada. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta bacteria, al ser ingerida, va a dejar las toxinas, va a tener las toxinas a nivel del epitelio intestinal, ¿no? A nivel de la mucosa. Estas toxinas del cólera van a generar un aumento de la concentración del AMP cíclico. Esto va a hacer que exista una disminución en la absorción de cloruro de sodio y un aumento en la eliminación de cloruro más bicarbonato. Este aumento en la eliminación de cloruro más bicarbonato jalará consigo la eliminación de agua. Y este mecanismo es el que explicará la eliminación profusa de líquido en el ser humano. Si recuerdan el caso, al principio había una leucocitosis brutal, el caso que les presenté, pero también vemos que había una hemoconcentración. O sea, el paciente está perdiendo rápidamente, está perdiendo el líquido y eso es lo que vamos a ver y eso es lo que va a preponderar en el cuadro clínico del cólera. Fíjense este dato muy preocupante, que el paciente con un cuadro grave de cólera puede eliminar hasta 20 litros de deposiciones. Y hay que tener presente que en las deposiciones, pues uno no solo pierde agua, se pierde también electrolitos. Si estamos viendo por la fisiopatología, va perdiendo bicarbonato, va perdiendo cloro, va perdiendo agua en sí mismo. Y eso es lo que, pues, finalmente va a poner en peligro la vida del ser humano.
Eh, nos contagiamos, podemos contagiar al consumir agua o alimentos contaminados. El modo de transmisión es fecal-oral. Estos son los o copépodos que les mencionaba, una suerte de crustáceos que se alimentan de zooplancton. Mientras haya este tipo de animales, mientras haya zooplancton, la bacteria, el Vibrio en cólera, puede estar ahí presente. Entonces, estos son parte de la cadena natural de alimentación ahí en el mar. Entonces, difícilmente se va a poder eliminar el cólera. Entonces, lo que pasa si se consume, como toda infección, la dosis infectante o una dosis suficiente que nuestro ácido no puede eliminar, nuestro ácido gástrico no puede eliminar, pues esta bacteria se va a ubicar a nivel del intestino delgado, va a generar su toxina y esta toxina incrementará la eliminación de cloruro y bicarbonato y consigo se va a eliminar el líquido. Fíjense el esquema, el dibujo que nosotros podemos ver. Una persona que está recostada y debajo de la persona hay un recipiente. Pues cuando uno busca la historia de lo que sería el cólera, vamos a encontrar que tienen camas donde en la parte del medio tienen un hueco y esto es lo que va representando el dibujo, ¿no? O sea, imagínense tener una diarrea de 20 litros, pues es demasiado. Y esta conformación, esta preparación de una camilla ayuda a poder enfrentar este tipo de situación, ¿no? Entonces, una persona que tiene la enfermedad al realizar las deposiciones está eliminando esta bacteria y esta, si llega a nivel del mar, pues vamos a ver que va a tener un nicho donde va a poder mantenerse y si la persona consume alimentos sin haberse lavado previamente, se va a contagiar o si otra persona tiene contacto con aguas hervidas, puede contagiarse del Vibrio cólera. Entonces, esta bacteria se va a ubicar a nivel del pilus, va a generar la toxina, esta toxina va a aumentar el AMP cíclico y esto es lo que va a hacer que se elimine cloro, bicarbonato y líquidos, ¿no? La presentación clínica, pues, va a variar, pero lo característico son las deposiciones líquidas. Un periodo de incubación de 18 horas, casi como un día, a 5 días, con un inicio repentino, con la eliminación de heces acuosas y vómitos, o sea, heces sin sangre. Y lo característico en el cólera es esto que se menciona acá, unas heces con apariencia de arroz, o sea, cuando lavas el arroz sale un agua medio blanquecina, pues esa apariencia va a tener las deposiciones, a menudo con un olor a pescado, es lo que plantea la teoría, ¿no? Fíjense este otro dato, que las manifestaciones como fiebre estarán ausentes a menos que exista una coinfección. Entonces, con el cólera lo que nosotros vamos a enfrentar será un paciente con deposiciones líquidas profusas, pero sin fiebre. Entonces, si se va presentando eso, hay que tener cuidado, puesto que esto puede ser cólera. El, el cuadro predominante es la deshidratación. Ya, eso es lo que debemos de tener presente. Entonces, lo que se va a generar va a ser alrededor de este cuadro, ¿no? El paciente va a tener sed, va a tener irritabilidad. Posteriormente, si no hidratamos al paciente, si no controlamos la pérdida de líquido, pues vamos a tener un compromiso a nivel neurológico, un paciente con letargo. La misma eliminación de líquido generaría que el pulso radial, que la frecuencia cardíaca aumente, que se hagan más evidentes los signos de deshidratación, que ahí se plantea no pérdida de turgencia de la piel. Y pues si no
Obviamente, si no hay líquido a nivel del riñón, va a dejar de producirlo. Y eso es lo que podemos observar. O sea, cuadro predominante, diarrea, eliminación de líquido. Concomitantemente, lo que viene cuando vamos cortando, vamos eliminando líquido, compromiso de la presión arterial, compromiso de la frecuencia cardíaca, vamos a tener taquicardia, podemos tener pérdida en la turgencia de la piel, signo del pliegue que a ustedes les enseñarán en pediatría. Por ejemplo, si ustedes cogen entre sus dedos, la piel esta automáticamente va a volver y la piel va a estar como si no pasara nada. El signo de la piel, signo del pliegue, ustedes hacen, digamos, una suerte de pinza en la piel y demora en recuperar el estado. Entonces, el cuadro predominante en cólera es la deshidratación y el efecto que va a generar la deshidratación en el ser humano, ¿no? Entonces, tal el efecto puede ser tal, puede ser muy intenso que el paciente podría desarrollar mucho hipovolemia. ¿Cómo es que llegamos a diagnosticar el cólera? Pues en infectología muchas veces es la identificación de la gente. No es que muchas veces es imposible. El gol estándar es identificación del paciente. ¿Qué hacemos? Cultivo de heces, cultivo de isoportales y si hay la sospecha de cólera, pues tiene que ser directamente estudiado mediante cultivos. Se tendría que hacer cultivos que sean enriquecidos para que pueda crecer el vibrio cólera. Dentro de estas tenemos las sales biliares de citrato de tiosulfato, por ahí sacarosa, por ahí gelatina, y los que se va buscando enriquecer para que el cólera pueda crecer en ese ambiente, ¿no? Tenemos acá una coloración, digamos, no coloración, tenemos un cultivo en un agar de tiosulfato citrato, sales biliares y sacarosa, donde nosotros podemos identificar que hay allí una infección, que ahí está el vibrio cólera y pues es el que nos está generando el problema, esa diarrea nos está generando. Manejo. El manejo que se va a realizar es, paciente tiene cólera, la principal manifestación del cólera es la diarrea, entonces el manejo principalmente va dirigido en reponer las pérdidas, manejar la deshidratación. Entonces, inclusive se plantea en algunas oportunidades hidratación endovenosa, chorro, como se plantea, hasta restaurar el nivel de presión arterial, hasta restaurar la parte neurológica del paciente, ¿no? Lo que se busca con esta enfermedad es lo más pronto posible volver a la vía oral. Lo hidratas, lo estabilizas, el paciente ya puede ir a la vía oral, vamos, ve y dale la vía oral. Es lo que se busca, alejarnos de la hidratación endovenosa, pero obviamente si es que el paciente requiere hidratación endovenosa, tendrá que recibir la hidratación endovenosa. Se busca que pueda ser una rehidratación por vía oral, pero igual, el paciente tiene que rehidratarse, ¿no? Ya en una suerte en la cual, digamos, pues lastimosamente a veces en nuestros establecimientos pasa, si no se dispone de líquidos intravenosos, se plantea la colocación de una sonda nasogástrica u orogástrica en pacientes inconscientes y mediante esa vía poder ir hidratando al paciente, ¿no? Con por ese método. Entonces, lo primordial que tenemos que ver en cólera es la hidratación, el efecto que tiene la pérdida de líquido en nuestro organismo. Y eso es lo que hará que nosotros seamos más acuciosos, ¿no? Tenemos una enfermedad que produce pérdida de líquido y esta va a afectar a nuestro paciente, entonces tenemos que ser más cuidadosos, más acuciosos en el análisis clínico que tenemos que hacer. Por ejemplo, paciente, vamos a ver que en una primera instancia podemos ver que el paciente no esté deshidratado, las mucosas están normales,
pero a medida que ya vamos viendo algún compromiso de deshidratación, vamos a ver un paciente un tanto irritable, hipoactivo, por ahí los ojos podrían ir hundiéndose, la boca está seca. Y así, eso también nos tiene que hacer pensar que ese paciente que de repente no le guste decir a ese momento que tiene diarrea, ese paciente podría estar con infección por cólera. Entonces, lo primordial en cólera, el enfoque en cólera es identificar signos de deshidratación. Eso es lo primordial en cólera. Porque con la hidratación vamos a ayudar a que el cuerpo posteriormente pueda recuperarse de esta enfermedad. Sin hidratación, nuestro paciente llegará a una deshidratación severa, llegando lastimosamente a la mortalidad si no es tratada, ¿no? Mm. Se plantea en lo posible el manejo oral, pero también tengamos presente que no siempre será posible un manejo por vía oral. Entonces ya se van presentando las recomendaciones de un tratamiento endovenoso. Lo que en su momento planteaban pues, la sal, las sales de rehidratación. Vamos a, pero bueno, eso es cuando es por vía oral. Tenemos el lactato de Ringer, tenemos el suero fisiológico, por ahí vamos a tener lo que sería las soluciones, digamos, preparadas específicamente para el cólera, como es la solución de DACA. Y bueno, esos son los que nosotros disponemos como hidratación endovenosa. Ahora, en hidratación por vía oral, debemos de tener presente el uso de la sal de rehidratación oral. Eso que, digamos, para nosotros no tiene sabor, pero que se supone, se plantea que cuando están frente a una deshidratación y pérdida no solo de líquidos, sino también de electrolitos, esta sal de rehidratación oral es la que nos va a ayudar. Y nosotros podemos ver paralelamente los datos las concentraciones que van presentando cada una de estas probables terapias que lleguemos a usar. En cólera, lo primordial, hidratar. Eso es lo primordial. Hidratar, que el paciente esté hidratado, evitar la deshidratación severa, evitar hipotensión y todo, pero básicamente hidratar. Sin embargo, los antibióticos hay que ver, ¿no? O sea, si es un dengue leve, pues, probablemente el antibiótico, perdón, dengue. Si es una, ¿cómo se llama? Si es cólera, digamos, con una deshidratación marcada, pues lo primero que tengo que hacer es hidratarlo y puedo administrarle por vía oral. Si se le puede administrar en una deshidratación severa, se debe administrar la antibiótico terapia, pero si no es el cuadro predominante, si nosotros vemos que el cuadro predominante es el trastorno hidroelectrolítico, pues es lo primero que se hace, ¿no? Cubrir lo urgente, lo siguiente ya lo podremos hacer con los pacientes ya de manera posterior. ¿Qué es lo que estaríamos dando? Pues vemos que de repente las tetraciclinas podrían ser útiles, pero se va viendo que ya existe resistencia a la tetraciclina. Entonces, nuestras alternativas, macrólidos, estos vemos que no hay casos presentes, o por lo menos si es que hablamos de resistencia, la resistencia a los macrólidos no, digamos, no es tan frecuente, por lo cual podría ser una medicación de primera línea. También podrían usarse las tetraciclinas, pero por ahí ya estaba escribiendo resistencia a las tetraciclinas y también se podría usar las fluoroquinolonas. Entonces, eso referente al cólera, ¿no? Hidratación, primordialmente hidratación, por ahí antibiótico, sí se puede, pero lo que te va a ayudar a que pase ese amargo momento es la hidratación. Ya en el concepto de lo que es una enfermedad diarreica aguda, debemos de tener presente que
el contexto de esto, vamos a medir la frecuencia de las heces, ¿no? Si son tres o más heces no formadas por días o si tenemos más de esos 250 gramos de heces no formadas al día. Eso es lo que se está planteando como una diarrea. Hemos de tener, tengamos presente algunas características. La diarrea aguda se clasifica en menores de 14 años. Por ahí algunos mencionan 14 días. Por ahí algunos autores mencionan ya un cuadro agudo o un cuadro subagudo y posteriormente una diarrea crónica más allá de 4 semanas, ¿no? Y a veces quedando una suerte de en el limbo la duración de la diarrea que puede persistir de 14 a 28 días. Entonces, frente al cólera, vamos a ver que el cuadro predominante va a ser náuseas, vómitos, diarrea y es lo que debemos de tener presente. Eh, Ahora, el concepto de diarrea, más de tres deposiciones y más de 250 gramos de heces no formadas. En lo que es el concepto de diarrea aguda, menos de 14 días, persistente 14 a 28 días, crónica mayor de 30 días. Y bueno, algunos conceptos como la gastroenteritis, debemos de tener presente que esta se plantea inicialmente como una infección viral, pero vamos a ver en las diapositivas siguientes que tiene mucho que ver el entorno en el cual uno se encuentra. La diarrea acuosa, esa diarrea donde el paciente no elimina sangre en las heces, donde básicamente va perdiendo, tal cual dice su nombre, acuosa, va perdiendo líquido en las deposiciones, pero no va eliminando sangre. En teoría no está dañando el epitelio, no hay una infección que se va a presentar. Es lo que en teoría se estaría planteando, o sea, una infección bacteriana, digamos. En la diarrea acuosa, pues vamos a tener heces de gran volumen y por ahí asociado a un proceso secretorio intestino delgado. Fíjense este dato que nos va planteando el texto que les traigo. La diarrea acuosa es diferente en los climas templados en comparación con las áreas tropicales. Si ampliamos más la búsqueda, lo que digamos ya, dependiendo del texto que cojan, coge ya de manera frontal y te describe que la diarrea acuosa, la diarrea que uno sospecha por una infección viral, va a depender de si tú estás en una zona, digamos, con baja salubridad o si estás en una zona donde la salubridad es buena. Entonces, vemos que acá está haciendo de alguna forma cierta diferenciación, o en tal caso hay una asociación estadística porque plantea la diarrea en climas templados, por ejemplo, como una de las formas en las cuales se va a presentar la enfermedad por cólera. Caramba, mi computadora está un poco lenta. No quiere avanzar. Entonces, dentro de lo que es la diarrea acuosa aguda, los principales exponentes son los virus. Mm, Sin embargo, el tema que les traía, ¿no? O sea, clima templado, o sea, clima tropical, describe los textos. Este, Eso es lo que de repente estaría, digamos, coincide si coges otro texto, vas a lo que le planteo como clima templado, de repente lo va considerando como una enfermedad, digo, un clima o un lugar donde el sistema sanitario, el sistema de lo que son la disponibilidad de agua potable, pues es el adecuado. Sin embargo, la comparación, lo que serían los climas tropicales, bueno, el sistema sanitario lastimosamente no está en buenas condiciones. Y eso es lo que se describe acá en esta diapositiva. Los trópicos, donde la mayoría de los adultos viven en áreas con malas condiciones sanitarias.
estas pueden causar diarrea aguda no inflamatoria. Clásicamente se planteaba que una diarrea acuosa era una infección viral. Eso va a estar, se va a mencionar una diarrea acuosa o una infección viral. Sin embargo, podemos identificar que, de acuerdo a esta diapositiva, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteroagregativa, son patógenos que podrían generar una diarrea inflamatoria, una diarrea digamos, con daño a nivel de epitelio y todo eso. Pero nosotros vemos que estos agentes, probablemente por la deficiencia de los sistemas sanitarios, estos pacientes pueden producir una diarrea acuosa no sanguinolenta. Entonces, a tener cuidado, entonces, cómo es que nosotros vamos a identificar cuando vamos a catalogar una diarrea acuosa. Y al catalogar la diarrea acuosa, tenemos que ver la zona donde vive esta persona. ¿Tiene un adecuado sistema de agua potable? O sea, un sistema de saneamiento de agua potable, eliminación de excretas. Es el adecuado si el paciente tiene, digamos, una zona donde su sistema de agua es seguro, su eliminación de excretas es seguro y es adecuado, muy probablemente en ese caso vamos a estar frente a una infección viral y ahí tenemos que enfocarlo como tal. Pero si mi paciente, no sé, no tiene agua potable, no tiene servicios de eliminación de excretas, entonces ahí podría ser una infección viral, como que podría ser una infección bacteriana y ahí hay que tener cuidado cómo enfocar este tipo de diarrea. Entonces, como les mencionaba, la diarrea acuosa, inicialmente virus, eso es lo que se plantea. Sin embargo, por la ubicación donde, por el domicilio y los antecedentes, no dejar de lado la posibilidad que podría tratarse de bacterias. Eh, entonces, fíjense, nuevamente acá. O sea, diarrea acuosa, netamente uno plantearía una infección viral. Le doy soporte, lo hidrato, lo observo y el mismo cuerpo va a controlar la infección y no va a haber mayor problema. Pero si estás en una zona con condiciones inadecuadas de salubridad, pues están hablando piedra, por ejemplo, no hay agua, no tienes dónde eliminar las heces, qué sé yo, o el mismo Lima, ¿no? Tenemos zonas donde no hay agua, donde no hay desagüe. Si tienes una diarrea acuosa, ten mucho cuidado cómo valoras eso y plantea que podrías estar frente a una bacteria y no solo a un virus. Entonces, enfocar la enfermedad con el contexto, no solo en base a cómo clásicamente identificábamos estas enfermedades. Clásicamente decíamos diarrea acuosa, infección viral, no le des antibiótico y ahí queda. Tengan mucho cuidado cómo van a enfocar esto en un contexto en el cual no hay agua, no hay desagüe. Probablemente ese paciente podría tener este tipo de bacterias, Shigella, Salmonella, podría tener Campylobacter, porque estos podrían ocasionalmente presentar un cuadro clínico de diarrea acuosa, una diarrea sin eliminación de sangre en las heces. Entonces, si tu sospecha está entre una bacteriana o una viral, de repente podrías darle un tiempo de unos 3 días de observación y dependiendo cómo va evolucionando, tomar la decisión. Pero tener mucho cuidado y no plantearlo de entrada y decir, no, esto es una viral y ya. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No es posible diferenciar una infección viral de una infección bacteriana solamente por la clínica. No va a ser posible. Cuando nosotros revisamos más textos ya en los países desarrollados, te dicen en una diarrea del viajero, porque ellos obtienen estas diarreas en sus viajes, en la diarrea del viajero, con características acuosas, pedirle un PCR múltiplex. ¿Ya? Ese estudio es rápido y les permite identificar de repente este tipo de bacterias. Pero esta realidad no siempre es posible.
A nuestra realidad, si tenemos cultivo, pues estamos bien de repente, pero deberíamos tener más. Entonces, acá tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque la diarrea, cosa que tradicionalmente y generalmente se considera es viral, podría tener por ahí escondido una infección bacteriana. Entonces, clásicamente en una diarrea acuosa viral, lo que vas a hacer es hidratar al paciente. Primero, catalogar si estás frente a una deshidratación leve, moderada, severa y posteriormente ya en base a eso plantear la hidratación. Hidratar sobre todo priorizando la vía oral mientras sea posible. Si ya no es posible, tendrás que hidratarlo vía endovenosa. Debemos de tener presente que en pacientes con VIH podemos tener la presentación de diarrea acuosa, pero de repente por unos parásitos por ahí, otros agentes, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, estas diarreas que se pueden ver con un CD4 menos de 200. De ahí que no siempre a un paciente con VIH, cuando llega y pues llega por una diarrea, no siempre se va a controlar la diarrea de repente con un antimicrobiano, digamos amoxicilina o por ahí ciprofloxacin, sí, no siempre va a ser eso, porque dependiendo de la gente que va presentando, que va generando la diarrea. Y ojo que el VIH probablemente algún momento van a enfrentar un paciente que vaya a tener con diagnóstico de VIH, a veces con diagnóstico reciente. Entonces, a tener presente que estos otros agentes pueden presentarse en una diarrea acuosa. Ahora, otro concepto que se plantea, ¿no? Una gastroenteritis, donde nosotros vamos a tener digamos, signos, síntomas como náuseas, vómitos agudos, y que esto generalmente se asocia a un agente viral, ¿no? Pero ahí también hay que tener presente que esto podría ser asociado a toxinas, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Entonces, podríamos estar hablando ya sea de una infección viral o ya sea de una intoxicación alimentaria, ¿no? Aquellos episodios de náuseas, vómitos agudos, por ahí, dolor abdominal, o bien es una infección viral, o bien podría ser una infección bacteriana. No, puede ser una intoxicación alimentaria. Entonces, lo clásico que se describe estas situaciones donde tenemos una suerte de náuseas, vómitos, malestar que posteriormente se autolimita, lo vamos a ver en una intoxicación alimentaria por estafilococo, ¿no? Esto, los pacientes inicialmente van a tener náuseas, vómitos, salivación aguda, seguida de calambres abdominales, diarrea. Pues esta, esta presentación, esta intoxicación rara vez generaría, rara vez presentaría eliminación de moco y sangre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es monitoreo, rehidratación, bueno, y reposición de electrolitos, ¿no? Y lo que se espera es que los síntomas puedan ir disminuyendo paulatinamente de forma progresiva. Ya viendo que la diarrea acuosa la diarrea acuosa se va a generar inicialmente, o sea, clásicamente se plantea por una infección viral. Y sobre eso, tener cuidado y presente con el entorno, que podríamos estar frente a una infección bacteriana, pero también tener presente que no necesariamente sería una infección bacteriana, que hay entidades en las cuales no va a eliminar sangre, pero que podría tratarse de una intoxicación alimentaria. Entonces, esto como parte de una diarrea acuosa. Pero también tenemos que ver las diarreas inflamatorias, aquellas diarreas donde sí,
vamos a encontrar alguna bacteria como agente productor de esta diarrea, ¿no? De este signo. Entonces, ahí vamos a ver deposiciones que contienen sangre y moco, que pueden contener sangre y moco. Y en estas, pues, estamos con la shigelosis, la salmonelosis, por ahí Campylobacter, por ahí ameba, como los agentes más representativos. Se describe por ahí también la E. coli enteroinvasiva, pero como tal deberíamos identificar que se trata de una E. coli enteroinvasiva, ¿no? Shigella, vamos a tener una colitis bacteriana invasiva. Podemos tener pacientes con diarrea sanguinolenta aguda, fiebre alta, manifestaciones generales, malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal, su periodo de incubación de 8 horas a 9 días, en promedio sería de 14 a 72 horas, o sea, en promedio 3 días. Con un inóculo muy bajo, pues no podemos tener transmisión de esta enfermedad. Y ojo que acá estamos hablando ya de una infección que va a haber, cuando está eliminando sangre, hay daño, un daño epitelial, y pues esto va a ser grave en pacientes desnutridos, en los pacientes que tienen algún tipo de supresión. Mm, Campylobacter. Pues ahí vamos a ver que esto se asocia en lo que se refiere la ingestión de agua contaminada, leche cruda o aves de corral. Esto lo podemos ver en niños pequeños o en viajeros que pueden presentar este tipo de diarrea con eliminación de sangre y pues es uno de los agentes que nosotros podemos ver. La entamoeba histolítica, hay que tener presente esta entidad. Fíjense que en Shigella, nuestro periodo de incubación va a ser un promedio de entre 8 a 9 días y vamos a estar frente a un cuadro, digamos, agudo. Vamos a tener un cuadro agudo de diarrea y diarrea con sangre. Pero en la entamoeba histolítica podemos ver que el paciente puede presentar un tiempo de enfermedad de aproximadamente 1 o 2 semanas, donde podemos tener heces blandas acuosas que contienen sangre y moco promedio 1 o 2 semanas. Entonces, a tener en cuenta este dato, hay zonas donde pues se plantea este tipo de infección que está generada, ¿no? Por la entamoeba histolítica, donde va a haber pacientes que van a tener deposiciones diarreicas, pero con sangre, con moco. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí nosotros tenemos que buscar a este agente, un examen de heces. Una biopsia es un poco difícil, de repente en examen de heces, y sobre todo en la sospecha diagnóstica. Hay zonas por aquí, papiura, que se va planteando que podemos ver estas diarreas de tipo achocolatado, inclusive se va planteando. Ahí si vas viendo este tipo de enfermedad, y empiezas tratamiento de repente, le buscas le haces el estudio, el análisis de heces en búsqueda de amebas, pero probablemente yo creo que podrías darle tratamiento si estás frente a un paciente con estas características, diarreas, deposiciones de 1 a 2 semanas, una coloración medio chocolatada, pues probablemente estés frente a una entomoeba histolítica. Entonces vamos a identificarlo, podemos identificarlo, digamos, en la microscopía, por medio del estudio de heces, ¿no? El examen de heces, y lo que le estaríamos dando es el metronidazol. Otro protozoo que está acá, que podemos tener presente, acá hay. Tenemos que registrar la asistencia. Y al final les pediré asistencia. Veo que acá se debe de registrar asistencia. Ah, ya, esa es mi asistencia. Ya, disculpen a dónde estoy. Estoy compartiendo esto. Ya. Bueno, el Balantidium coli que está asociado al cerdo. Entonces, fíjense, este parásito, así como
esta ameba, la entomomeba histolítica, pues va a invadir el ilion terminal y va a tener, puede presentar suerte de apendicitis, un síndrome disentérico con ulceración, o sea, deposiciones líquidas, este, con sangre oscuras. Pues hay que tener presente la anamnesis, hay que buscar la anamnesis, muchas veces nos va a ayudar para enfrentar este tipo de enfermedades. Carlos. Mm, ya. Entonces, cuando estamos hablando de una diarrea inflamatoria, estamos hablando entonces de una infección donde hay daño a nivel intestinal, daño a nivel de la mucosa. Los principales exponentes, Shigella, Campylobacter, estas infecciones bacterianas, vamos a tener una situación de presentación aguda. Por ahí la entomología histolítica, pues una presentación de una semana, 2 semanas, deposiciones de características tipo agua chocolatada. Hay que tener presente eso. Y por ahí, si nosotros vamos planteando el Balantidium coli, debemos de buscar la asociación con la crianza de cerdos. Entonces, mucho tiene que ver la anamnesis que se va realizando para poder encarar, para poder enfrentar los posibles diagnósticos de esta enfermedad. Ahora, si ustedes están en un país desarrollado, pues de repente la forma de trabajo es mucho más fácil, ¿no? Le pedís PCR y llegas rápidamente al diagnóstico y das directamente el tratamiento. En nuestro país tiene mucho que ver la parte clínica. La anamnesis es muy importante. Si tienes un paciente que está en contacto con cerdos, sospecha en Balantidio. Si tienes un paciente que de repente desarrolla deposiciones con sangre ya desde hace 2 semanas, puedes sospechar en traumatomía histolítica. Si es un paciente con un cuadro muy agudo, como malestar general y todo, por ahí va Shigella, por ahí viene estas otras bacterias que nos pueden producir la diarrea inflamatoria. Entonces, se necesita cultivo de heces, es cierto, pero va a demorar el resultado. Siquiera unos 3 o 5 días. El PCR multiplex te ayudaría bastante, pero estos exámenes, si no me equivoco, están por lo menos entre 800 soles, por ahí el costo. Entonces, que para la población en la cual nosotros atendemos a veces no es accesible. Un examen parasitológico, pues para que busque por ahí es el Valentín o por ahí la ameba, ¿no? Mientras tanto, en base a tu anamnesis, tendrás que dar una terapia empírica. Lo mismo que se hace en la diarrea acuosa, una diarrea acuosa, tú vas planteando lo más frecuente viral, pero este paciente no tiene agua, no tiene desagüe, puede ser bacteriano. Acá, en cambio, diarrea inflamatoria, diarrea con sangre y todo eso, pues eso no vas a pensar que es viral, eso es bacteriano. O puede ser una entrada histolítica o Valentín coli, pero ya tú vas planteando lo más frecuente bacteriano. Si el tiempo de presentación es más prolongado, insiste con entrada histolítica. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de diarrea, pues la presentación puede ser de repente, dependiendo de la gente que va sospechando, pues puede ser variada. Ahora, otro detalle, antes de que me olvide. Ay, caramba. Otra vez está lenta la computadora. Otro detalle. Tendré presente que eh, mm, ay, Dios. Si nosotros pedimos cultivo de heces, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros buscamos identificar sería Shigella, Salmonella o Campylobacter, porque las otras bacterias pueden encontrarse en las heces como colonizantes. Shigella no es un colonizante, tampoco Salmonella, tampoco Campylobacter. Ya.
Bueno, la MEVA tendrán que buscarlo en un examen directo, pero si tú estás pidiendo cultivo, es porque estás sospechando en esa infección. Porque ya, esto puede ser Shigella, puede ser Salmonella, puede ser Campylobacter. Estás sospechando en eso. Porque si pides un cultivo, de repente te crece Klebsiella, el aislamiento sale Klebsiella, pues eso no, Klebsiella no está dentro de la gente que te va a producir diarrea inflamatoria. Está la E. coli, sí, la E. coli entero, toxigénica, pero la E. coli en general puede aparecer en tu cultivo de heces. Requieres un estudio más detallado para identificar que sea una cepa de de la enterotoxigénica o estas otras variables que pueden producir estas patologías, estas diarreas. Entonces, en nuestra realidad, si estás pidiendo cultivo, estás buscando Shigella, Campylobacter, Salmonella. Ya. Los patógenos que se van planteando, ya sea en el intestino delgado, en el intestino grueso, y vamos viendo la serie de, ya sea bacterias, virus, protozoos, a los cuales nos vamos enfrentando para enfrentar para nosotros poder determinar frente a qué agente, frente a qué infección estamos. Eh, por ahí, si estamos enfrentando, no sé, náuseas, vómitos, principalmente vómitos, lo más probable es que estemos frente a una intoxicación alimentaria por la toxina del Staphylococcus aureus, por ahí por el Bacillus cereus, por ahí una infección viral, pues son los que podrían presentarse. Si hay una diarrea acuosa, podríamos estar frente a este tipo de parásito, parásito por acá por el paro, los enterovirus, que son los más frecuentes, pero valorar, como les planteaba, dependiendo de dónde nos encontramos, por ahí podría estar comprometido, podría estar por ahí un agente bacteriano. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Si es una diarrea inflamatoria, definitivamente o es bacteriano o es parasitario, pero ahí ese paciente tiene que recibir ya sea un antibiótico o un antiparasitario. La diarrea acuosa, vemos que tiene por ahí una infección viral, pero también tiene otros agentes que pueden producir esto. Ya vemos bacterias, entonces identificar, buscar, ampliar la anamnesis para ver qué otra cosa más podemos encontrar. Ampliar la anamnesis y, ojo, buscar por ahí infección por VIH. Eventualmente pasa que nuestros pacientes con VIH presentan episodios diarreicos cada cierto tiempo. Tienen diarrea, asumen que es porque comen en la calle, porque han comido de repente la comida de donde han comido les ha hecho daño, van a a la farmacia, toman algo y se les pasa. Toman algo y se les pasa. Y pues de repente ya está desarrollando una suerte de una diarrea social VIH y pues esto cada cierto tiempo se va autolimitando o digamos, de repente por ahí la pastilla que le está controlando. Entonces, por ahí también no olvidar esas diarreas que se van presentando cada cierto tiempo, periódicamente, tenemos que buscar, tenemos que investigar también infección por VIH. ¿Ya? Y en VIH lo que muchas veces usamos es el sulfametosazol trimethoprim para prevenir toxoplasmosis, para prevenir neumocistosis, pero también nos ayuda en algunos casos de diarrea asociada al VIH. Entonces, yo estoy sospechando, si yo tengo un paciente con diagnóstico con VIH y tiene una diarrea que yo estoy sospechando sea una diarrea asociada al VIH, le puedo ir dando sulfametosazol trimethoprim mientras voy yendo paralelamente con los estudios. Dependiendo de la condición del paciente también. Si el paciente es estable y todo, puedo estar haciendo eso. Si el paciente está inestable, sospecho de repente por ahí está, no sé, Shigella, pues definitivamente debo de cubrir esa infección. Pero si es un paciente estable con diarreas repetición podría ser una diarrea social VIH, para lo cual muchas veces nos sirve el sulfamethoxazol.
Esta otra diarrea, como les digo, si tenemos ya agentes bacterianos, por ahí el entamoeba, pues definitivamente debemos de ampliar la anamnesis y debemos sí o sí dar a ese paciente un antimicrobiano para poder cubrirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra sospecha es Shigella, vamos con ciprofloxacino, no le damos 500 cada dosis, sino por ahí vamos dando 750, dosis doble, de repente una vez al día, o acitromicina, dependiendo de lo que vas sospechando. Por ahí estás sospechando de, no sé, una salmonelosis, que le vas dando quinolonas o le puedes dar dando cefalosporina. Siempre va a depender el uso, el antimicrobiano que vas a dar, depende del estado en el cual se encuentra el paciente. Ojo, vas tratando pacientes, no vas tratando enfermedades, vas tratando pacientes y tienes que individualizar el manejo dependiendo de cómo es que tú vas viendo a tu paciente, ¿no? Eh, ay, Dios. Otra vez mi diapositiva está lenta. Ah, ya. Entonces, vemos, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Vibrio en cólera está planteando el uso de la doxiciclina, de una tetraciclina, pero en la exposición inicial se les planteaba que ya se van presentando casos de resistencia a las tetraciclinas. Entonces, ya la alternativa podría ir variando, ¿no? De repente macrólidos. Y así, ustedes pueden ir planteando la medicación. Si estamos frente a una infección viral, lo lógico es darle nada más hidratación, observar y evitar alguna complicación secundaria a la hidratación. Entonces, si no me equivoco, y estoy terminando, ¿tendrán alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Es lo que les he podido traer por el día de hoy referente al tema de enfermedad aguda, cólera, dudas, preguntas. Nuevamente recalcarles, el enfoque tradicionalmente de una diarrea acuosa era infección viral, darle tratamiento de soporte. Básicamente ese era el enfoque, pero en la actualidad hay que ver el entorno del paciente. Tenemos que ver el entorno. Si no hay la salubridad adecuada, pues eso podría tratarse de una infección bacteriana. Hay que tener cuidado con eso. Ya en una diarrea inflamatoria tenemos que ubicarnos. ¿Es bacteriano? ¿Es parasitario? Tenemos que ubicarnos. Y en cualquiera de los casos, en diarrea, ver la frecuencia. Si hay episodios de diarrea de manera repetida, repetida, de repente estamos frente a un paciente con VIH y no nos estamos dando cuenta. Por ahí, de repente pedirle un estudio de antígeno anticuerpo para el VIH para poder identificar si estamos frente al paciente con esta enfermedad. ¿Preguntas, dudas? Sí, doctor, buenas tardes. Tengo una duda con respecto a, por ejemplo, la Shigella, Salmonella y Campylobacter. Si aún no tengo el cultivo, ¿cómo lo diferencio para ya dar un tratamiento empírico? ¿Por la transmisión o el tiempo? ¿O de qué manera lo puedo diferenciar si aún no tengo el cultivo? Eh, Básicamente con la anamnesis es lo que tendrías que ir y buscar. No hay forma si no hay resultado de cultivo. No tenemos forma y estamos un poco, digamos, al aire. Lo que podrías hacer es, mientras no llegue el resultado, y dándole una cobertura antibiótica y de repente una cita próxima. De repente 3 días podría ser un tiempo prudente para poder ver a este paciente. Si la condición del paciente es para hospitalizar, pues ahí definitivamente empieza con una cobertura empírica y pues estás viendo en primera intención, en primera mano, ves al paciente. Pero si estás en una consulta ambulatoria, le das la medicación y si hay una suerte de duda, que eventualmente va a pasar cuando ustedes estén frente a un paciente, lo prudente sería de repente 3 días. Generalmente la respuesta a los antimicrobianos en la gran mayoría de infecciones son 3 días.
Al tercer día, si un paciente tiene fiebre, digamos, llegaba a 39, con el paso del tiempo, con el paso de los días, tiene que ir bajando. De repente al día siguiente va a ser 38, al segundo, digamos, claro, al día siguiente, al primer día 38, y al siguiente 37,5, y al final ya no hace fiebre, o de repente hacía 39 y al tercer día todavía está haciendo fiebre, pero ya en menor proporción. El estado, inclusive el malestar abdominal, de repente puede ir bajando el dolor abdominal, la diarrea por sí misma probablemente se puede ir limitando. Todo eso me podría ayudar a mí a identificar que probablemente esté en una infección adecuada, o sea que el tratamiento que yo estoy dando está, está siendo efectivo, está funcionando. Eso me podría ayudar a mí para poder identificar si estamos yendo bien frente a una infección. Eh, si no hay esa mejoría, tendría que replantear y decir de repente al principio yo empecé cubriéndolo con ciprofloxacino y cubriendo lo que es shigelosis, lo que es salmonelosis. Mi paciente no presenta una mejoría, de repente ya la sí, al tercer día le voy agregando un macrólido, tratando de cubrir lo que sería Campylobacter. Entonces, podría ir por allí, pero la idea es, en esas situaciones en las cuales nosotros no tenemos la seguridad de frente a qué agente estamos, mejor citarlo a un tiempo prudente. 3 días podría ser un tiempo prudente en el cual yo pueda replantear y verificar si ese paciente está recibiendo una terapia adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, estudien bastante. Eso sería todo. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. No hay de qué, jóvenes. Hasta luego. A ver, ¿dónde está? Finalizar. Hasta luego.